Bona tarda a tothom, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por venir aquí un viernes por la tarde. Gracias también a todos los que nos están viendo desde casa por Facebook Live. Muchas gracias por conectar con nosotros. Y bueno, hoy vamos a presentar lo que es el segundo año del Curriculum Explora. Va a haber una pequeña introducción de lo que es este currículum, lo que ha supuesto y un poco la metodología que sigue y un pequeño taller en el que se nos explicará cómo usar bien los materiales de Explora. Explora fue un proyecto que nació hace un par de años de la inquietud de unos cuantos que veíamos que era necesario un currículum de escuela dominical adaptado un poco a las necesidades de nuestro país. Entonces un grupo de españoles, entre maquetadores, maestros, dibujantes, pues nos pusimos a crear lo que ha sido el Currículum Explora. El año pasado sacamos el primer año y este año pues el segundo. En total serán 3 años, nos queda un añito más para hacer y nada. Y yo por mi parte pues ya dejaré que venga a explicar Marta. Pasa Marta aquí. Ella es mi hermana en la fe, mi hermana carnal, por lo menos eso dicen mis padres. Y nada, ella es ella es maestra y ella es la que ha estado pues en la dirección de este proyecto. Así que Marta, yo ya te dejo. Gracias. Bien, gracias de nuevo por estar aquí. ¿Y cuántos de los que estáis aquí ya habéis usado el primer año? Vale, perfecto. Entonces hay bastante gente que sería el primer año que lo usáis, por lo que veo, ¿vale? Vale, pues entonces no tenía preparada una breve introducción del primero, pero os lo explico rápidamente, ¿vale? Explora es un currículum que pretende abarcar de 3 a 12 años, ¿vale? Cada año un libro para una clase diferente, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la idea? La idea es que los niños durante esos años al terminar puedan acabar teniendo una panorámica general de la Biblia, ¿vale? Que tengan el conocimiento y ellos decidan después qué hacer con él, ¿vale? Sí que se les insta en muchas ocasiones, ¿no?, a que lo interioricen, pero eso ya sabemos que es voluntario y Dios no fuerza a nadie. Nosotros proponemos las herramientas, ¿vale? Entonces, ¿cómo hemos estructurado estos años? Sabemos que las escuelas dominicales muchas veces tenemos, no es como los colegios, que tenemos 25 niños de una edad, 25 de otra, sino normalmente estamos mezclados, ¿no? Entonces lo hemos agrupado en 3 grupos diferentes. El primero es exploradores, que va de 3 a 5 años, valientes de 6 a 8 y detectives de 9 a 12. ¿Cuál es la motivación de esto, ¿no? Es lo que os comentaba, que tengan una panorámica. Si tuviera que escoger un versículo lema para este proyecto, para mí sería este, ¿no? Este es al principio de la carta, cuando Pablo escribe a los colosenses, él les dice que esto es por lo que él ora, ¿no? Esto es lo que deseo para vosotros, ¿no? Y dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es lo que Explora busca. Y esto es lo que esperamos que podamos ver dentro de un tiempo en nuestras iglesias, ¿no? Hombres y mujeres que conozcan a Dios y den realmente ese fruto que Dios demanda y que el mundo necesita. ¿Cómo se distribuye este contenido? Mirad, exploradores, que son los más chiquititos, se trabajan personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento simultáneamente, ¿vale? Después ya de una forma más estructurada, ya llegamos a valientes, que es de 6 a 8 años, en el que se trabaja el Antiguo Testamento, pero siempre enfocado hacia la figura de Jesús, ¿vale? O sea, está constantemente haciendo relación al Nuevo Testamento, ¿vale? Y detectives, que ya es Nuevo Testamento, la vida de Jesús, Hechos y Apocalipsis, ¿de acuerdo? Esto es el programa general. Ya empiezo con el segundo año, ¿vale? Lo que tenemos aquí, ¿vale? El segundo año es todo esto, ¿vale? Y ahora os lo voy a explicar un poco. Porque, bueno, cada año cambian las edades, cambian las dinámicas, cambian los temas y según los temas tenemos que adaptar la pedagogía de una manera u otra, ¿vale? Entonces, sí que hay unos principios de cada una de las series que según los principios psicopedagógicos y de desarrollo de los niños nos hemos planteado.
de 3 a 5 años, los 4 principios son estos. Muévete, toca, prueba y canta. ¿Vale? Estos son, a partir de estos 4 pilares hemos construido las actividades, ¿de acuerdo? O sea, el temario es el que os he explicado, pero el temario tiene que ir acompañado de una didáctica que lo pueda hacer posible. ¿Vale? Entonces, el primer año lo que trabajamos fue exploradores en el Edén. Lo que veis aquí es la mascota. Esta es la mascota de los exploradores, que es la mascota Sheep. Sí, es una ovejita títere, que esto cuando adquirís el material del primer año se os da la ovejita y ya os sirve esta ovejita para el resto de años. Os hacemos varias propuestas para que la disfracéis de otras maneras, ¿vale? Este año, como es en el desierto, os damos pues la propuesta para que la disfracéis así de otra manera, como más para que esté preparada para altas temperaturas, ¿vale? Entonces, en este segundo año nos centramos básicamente en 3 personajes, ¿vale? Que es José, Moisés y Jesús, ¿vale? Los inicios de la vida de Jesús. Como podéis ver aquí, este es el índice general, ¿vale? Podéis ver, todo esto está en los libros, ¿ves? Se desglosa cada una de estas vidas. ¿Y qué material tenéis? ¿Vale? Mirad, este es el material que tenéis para exploradores, ¿vale? Los que tenéis en los chiquititos. Tenéis el maletín, que en el maletín del profesor encontráis los títeres, ¿vale? Títeres para explicar las historias, que os explico un poco más cómo va, la guía didáctica para el profesor, y el profesor también tiene un CD que también viene con todas las canciones. Ahora os explico un poco más, simplemente para que veáis. Después tenéis las ayudas visuales, que son estas, y obviamente el libro del alumno. Vale. Os explico. El libro del alumno, ¿vale? Sigue bastante la metodología que seguimos el año pasado. Cada una de las series tiene una estructura de clase, ¿vale? Entonces, los exploradores, los niños pequeñitos no consiguen mantener la atención mucho tiempo, ¿vale? Los que habéis trabajado con ellos lo sabéis, que a veces es un poco desesperante, que llega un momento que ya no te siguen, no hay manera. Entonces, como hemos estructurado las clases, son actividades cortitas y variadas, ¿vale? Para que puedan ellos seguir, todas están relacionadas con el tema que estamos trabajando, pero son totalmente diferentes, ¿vale? Hay una primera parte que es la bienvenida, en la que, pues bueno, siempre saludamos, cantamos. Para cantar, cada uno de los libros, esto lo incluye todos los libros, tienen un CD, ¿vale? Un CD con las canciones totalmente, están compuestas específicamente para el proyecto, y cada uno de los temas tiene una canción para que los niños también lo aprendan mediante canciones, ¿vale? Y aparte, tienen también coreografías, ¿vale? Que ahora os enseñaré uno de los vídeos. Este año hemos ido un poco más allá con las coreografías y les hemos puesto así unos fondos muy chulos, parte de actuación, ahora lo veréis, para que ellos no solo lo aprendan cantando, sino también bailando y con las coreografías, ¿vale? Hay una segunda parte que es canto y oro, donde se ora, si queréis seguir cantando, se pasa la ofrenda. Llego y exploro, que es con Sheep, que es la mascota, que normalmente les hace una introducción a modo de juego, que se os explica en la guía didáctica, ¿vale? Se os explica todo esto, ¿vale? Para los que no hayáis usado el primer año, la guía didáctica se os explica exactamente cada uno de estos pasos, cuánto tiempo se le tiene que dedicar y qué se tiene que hacer en cada una de ellas, ¿vale? Se explica punto por punto. Aquí desplegando todo. Escucho y descubro, ya se explica la historia. ¿Y cómo se explica la historia? Pues os damos materiales para que lo podáis explicar de una manera muy visual, ¿vale? También cuando compráis el material del profesor, está incluido esto, que es el libro de láminas. Entonces, en este libro de láminas os vienen los fondos para explicar cada una de las historias, ¿vale? Entonces, está el fondo y tenéis los personajes, que los personajes los podéis poner de 2 maneras. Tenéis aquí los agujeritos para hacerlos andar vosotros, ¿vale? Los hacéis andar vosotros por el escenario. Cuando ya lo tengáis que hacer andar a otro y no tengáis más dedos,
pues se coge la peana, se deja de pie, ¿vale? Y se pone otro, ¿vale? Y así vais explicando las historias. Aparte, al final de este libro de láminas, tenéis también versículos clave, que son los que los niños se van a tener que memorizar. Y tenéis recortables que son para ir pegando encima de los fondos, ¿vale? Para así ir completando. Tenéis también juegos, por ejemplo. Está este juego que es para jugar a modo de repaso cuando hayáis terminado la vida de Moisés, ¿vale? También tenéis las instrucciones aquí y todo, ¿vale? Es decir, tenéis aquí todos los recursos que podéis usar en la clase. Incluso también hay pósters que podéis colgar que son de conceptos clave que vayamos trabajando, ¿de acuerdo? O sea, en este libro de láminas tenéis tanto para explicar como para que quede constancia en la clase de lo que habéis ido explicando, ¿de acuerdo? Después, hay otra parte. Una vez ya hemos explicado la historia, hago y aprendo, ¿vale? Que eso es la parte ya de hacer algún ejercicio de comprensión básica de lo que ellos han aprendido durante lo que hemos explicado, ¿vale? Juego y experimento, normalmente no en todas las sesiones, pero sí en muchas hay un experimento o alguna manualidad, ¿vale? Los experimentos son muy diversos, avisos para que se pringuen, para que toquen, para que prueben, ¿vale? Así que avisad a los padres que seguramente no van a salir impolutos después de la escuela dominical, ¿vale? Y bueno, finalmente pues os proponemos terminar con una oración, ¿vale? ¿Qué cambios hay respecto al año pasado en cuanto al material? No solo en el tema, el año 2, en principio, ya los que eran los más chiquititos, pues ya son un poquito más mayores. Entonces, sobre todo se diferencia en la dificultad de las actividades, ¿de acuerdo? Ya hay actividades, por ejemplo, el año pasado en Los Valientes teníamos un busca y encuentra, a partir del cual explicábamos las sesiones. Este año en Valientes hay otra cosa, pero hay un busca y encuentra en Exploradores, mucho más sencillo obviamente, para que no se vuelvan locos, pero sí que hay en diferentes sesiones para repasar. Después hemos incluido puzzles, también que ya son un poquito más de dificultad de lo que tenían los otros años. Y recortables también de resumen, ¿vale? Recortables de resumen para que ellos también se lo puedan llevar a casa. Aquí, por ejemplo, tenemos un juego que acaba siendo un cubo, que es como un dado de la vida de José. Entonces, esto da mucho juego a hacer diferentes actividades. Un desplegable de todos los discípulos, ¿vale? Y como podéis ver, pues son actividades para niños chiquititos, de poder repasar con puntos, de, bueno, muchas de las dinámicas que ellos están acostumbrados, ¿vale? El CD, como os comentaba, con todas las canciones. Y como los pequeñitos, normalmente en las otras dos series sí que tenéis los PowerPoints con las letras para proyectar. Claro, los pequeñitos no saben leer. Entonces, ¿cómo se las aprenden? Pues bailando, fácil, ¿eh? Y os voy a enseñar uno de los vídeos, que ya veréis que os van a entrar ganas de bailar. Podéis hacerlo, no pasa nada. El vídeo me enfoca a mí solo, no se os va a ver. Sí. Esto es donde está en la web, ¿vale? Las coreografías están en la web, que es esto, ¿eh? ¿Vale? En esta parte de la web, que es recursos para la clase. Vamos a aprender la historia de José. Y para eso, seguidme. 1, 2, 3 y manos arriba, manos abajo. Dad media vuelta y a saltar. José, José,
queríais seguir, tenéis más en la web. Vale, pues así iremos colgando. Las primeras que tenéis colgadas son las que corresponden a los primeros temas, ¿vale? Así que veréis que pone nuevas coreografías en breve, bueno, próximamente. Eso las iréis teniendo a medida que vayáis avanzando con el temario, ¿vale? Vale. ¿Alguna pregunta con exploradores? Sí. No sé si esto ya pasa al siguiente nivel, pero en el caso nuestro, que usamos el primer año. Sí. Espera, que te pongo el micro para el Facebook, pero no se oye. Solo se te va a oír, no. Eso te Pero nosotros en la iglesia utilizamos el primer año y nos encontramos con una dificultad con los niños cuando ya pasaban al siguiente nivel, que por edad tenían la edad para pasar al siguiente nivel, pero como se necesita que sepa leer, nos encontrábamos con una dificultad en ese sentido. No sé cuál es la recomendación con los niños que ya tienen la edad pero no saben leer, si es recomendable dejarlos, porque nos encontramos con niños que ya tienen 6 años en la misma clase con niños que tienen 3, que lo hacen en 1 minuto, se aburren, mientras que los de 3 todavía no pueden hacerlo. Entonces, en ese caso, en esa edad crítica de cambio de nivel, ¿cómo lo hacemos? Depende, ¿tienen grupo para hacer grupo los de 6? ¿Para hacer un grupo independiente? Sí. No. Tenemos 2. Claro, ahí cada uno tiene que ver cómo se adapta a su manera. Yo en este caso te recomendaría mantenerlos, pero sí igual hay ciertas cosas que puedes tú subirles la dificultad a ellos, o bien también pedirles que te ayuden, incluso quizá un día pues pedirles que te ayuden un poco en explicar ellos también lo que ya saben, o sea, quizá darles cargos diferentes, aunque estén haciendo el mismo temario, pero darles cargos diferentes. O sea, podría ser una manera. Del material en sí, de lo que he presentado, ¿alguna duda de cómo funciona o deja de funcionar Exploradores? Vale. ¿Sabéis que está en la página web, ¿vale? exploralabiblia.com? Allí hay vídeos explicativos, bueno, tenéis la guía del profesor que explica muchas cosas, para que si tenéis cualquier duda que podáis consultarla, ¿de acuerdo? Muy bien, pues paso al siguiente nivel, ¿vale? Vamos a Valientes, que Valientes sí que cambia bastante este año, ¿vale? Vale. Valientes, el primer año trabajamos toda la creación y la parte de formación del pueblo de Israel, ¿vale? Y este año nos tocaba pues un tema denso, ¿vale? Que había muchísima información, como era el tema de la era de los jueces, la monarquía y el inicio del exilio, ¿vale? Entonces, ¿cómo hemos planteado Valientes este año? Igual, la metodología se basa en los mismos principios, en las mismas acciones que el primer año, ¿vale? Que es actúa, construye, canta y muévete, ¿vale? Los contenidos, los que os he comentado, y de historia misionera, pues tenemos aquí a 3 misioneros maravillosos, a 2 que tuvieron su obra en China y 1 en Ecuador, ¿vale? Luego os explico un poco más sobre la historia misionera. ¿Qué tenemos aquí? ¿Vale? Tenemos el libro del alumno. ¿Qué os encontráis? Con Valientes. Este año no hay maletín, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchos profesores nos pidieron que pudiera estar aparte, entonces pues seguimos las peticiones, ¿vale? Así que esto es lo que tenemos. Es el material visual, que ahora os lo enseño bien, el libro del alumno, el libro del profesor y los devocionales, ¿vale? Los devocionales. Y ahora os explico punto por punto, ¿vale? Esto es lo que os encontraréis cuando compréis el material. ¿Cuál es el planteamiento este año de Valientes? Este año es Valientes para conquistar, ¿vale? Este año los alumnos van a ser soldados. Va a haber mucha guerra, estamos guerra en un sentido muy espiritual, pero también vamos a trabajar
pues todo lo que es el proceso de los jueces, la monarquía, ¿vale? Todo esta parte del Antiguo Testamento. Vamos a contrastar, sabéis que hay una parte en Valientes muy importante que es la parte del emocionario, la parte emocional, que hay una serie de imágenes. Entonces vamos a seguir trabajándolas de una manera diferente, pero sí que el punto de partida es este versículo, sobre todo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Y vamos, la verdad que la idea principal que queríamos transmitir es que no nos movemos en terreno neutral, ¿no? Esto es una batalla, es una guerra, y tenemos que decidir de qué lado estamos, ¿no? Y en el Antiguo Testamento vemos a muchos personajes, constantemente se les insta de dónde estás, ¿no? ¿En qué punto estás? ¿Estás conmigo o estás contra mí? No hay punto medio, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer, que ellos piensen, que Jesús lo que vino a hacer es a llevarnos al lado ganador. Eso es lo que vino a hacer Jesús, ¿no? Pero ellos deciden qué es lo que quieren hacer, ¿de acuerdo? Entonces sí que va a haber, ellos van a ser guerreros, van a ser conscientes de que en todo momento son guerreros este año, ¿vale? Guerreros valientes, y las clases se van a distribuir en 3 puntos básicos, ¿vale? Descubro el botiquín del guerrero y a la aventura. El botiquín del guerrero no va a ser en todas las sesiones, sino cuando finalice cada uno de los personajes, ¿vale? Ahora os explico un poco mejor. Descubro qué entra dentro de la primera parte, ¿vale? Viene canciones y bienvenida, ¿vale? Igual, canciones. Tenéis el CD con las canciones que corresponden a cada personaje. Juegos introductorios, esto no estaba en todas las sesiones del año pasado, este sí, ¿vale? Cada sesión empieza con una dinámica que les introduce en el tema, ¿de acuerdo? Y después la explicación. Igual, este año la explicación cambia un poco, ¿por qué? Porque este año es un cómic, ¿vale? Este año la explicación es tipo cómic. Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Esta es una de las sesiones. Cada personaje, cada rey trabajado, tiene su propio cómic, ¿vale? Aquí en este caso, Saúl, el rey rebelde, ¿vale? Y todos ellos forman parte del plan, ¿vale? Veis que, no sé si se ve bien desde allí, el título de la revista, si se puede llamar, de la serie, es El Plan, ¿vale? Porque todos ellos forman parte del plan para que Jesús llegue, ¿vale? Ese plan de salvación, esa es la idea. Y bueno, hay diferentes fascículos y uno de ellos es este, ¿vale? Saúl, el rey rebelde. ¿Cómo se explica esto? Mirad, esto es lo que tienen los alumnos en su libro, ¿vale? Vosotros tendréis lo mismo, pero muchas de los globos no tienen letra. ¿Vale? Ahora os lo explico. Por ejemplo, ¿vale? Esto. Aquí, por ejemplo, tenéis la historia de Samuel. La idea es que vosotros vayáis explicando, obviamente, pues explora parte de que el profesor se prepara bien el tema que va a dar, ¿vale? Nosotros ofrecemos la pedagogía, pero la formación tiene que venir de cada uno de vosotros, ¿vale? Entonces vosotros preparáis la lección, os recomendamos que miréis un poco también el libro del alumno, cómo lo enfoca en ese sentido, y lo vais explicando y vais haciendo participar a los alumnos, para que sean ellos los que se inventen qué es lo que va a decir cada personaje en cada uno de los momentos, ¿vale? La idea es que entre vosotros, lo que vosotros vayáis explicando y lo que ellos participen, vayáis construyendo entre todos la historia de lo que está pasando, ¿vale? O sea, no es simplemente algo unidireccional, sino que sea bidireccional, ¿vale? Vosotros lo vais guiando, pero sí que ellos intervengan constantemente, tanto con los dibujos como con vuestra explicación, ¿vale? Sí, esta es un poco la idea. Ya lo digo, el libro del alumno está exactamente igual, solo que con la letra, ¿vale? Así que si después lo queréis consultar, lo podéis consultar. Las historias obviamente están muy resumidas, ¿vale? Pero creemos que hemos podido extraer el contenido máximo de cada uno de los personajes, ¿vale? La segunda parte, el botiquín del guerrero. Siguiendo el ejemplo de Saúl, de cada uno de los personajes hemos extraído una cualidad, positiva o negativa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, de Saúl hemos extraído una de ellas, que es la rebeldía. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Al final de cada personaje encontraréis este informe, que es como un informe. Serán chequeos, ¿vale? Se dice que hay un chequeo,
y es que los alumnos se convierten en médicos, ¿vale? Ha terminado al final de cada tema, es como que cada tema es una batalla que se ha librado, y al final de cada uno de esos temas los alumnos, hay bajas y hay heridos, ¿vale? Entonces la idea es que los alumnos lleven a ese personaje a un hospital de campaña que tenéis que crear en el aula. Os enseño una que ha creado una iglesia, que me pasó la foto, ¿vale? Han creado aquí el hospital de campaña. La idea es que lleven a ese personaje allí, y entonces allí, se evalúe. Este hospital de campaña es el hospital del gran médico, ¿vale? Es el hospital, pues, que se llama de Dios, ¿no? Pues se le presenta delante de Dios a este personaje. Y allí, uno de ellos, cada una de las veces se transforma en el médico jefe, y tienen que hacer una valoración del paciente. ¿Cómo está ese paciente después de esa batalla? Esto, la explicación completa y los materiales estarán descargables en la web, ¿vale? Bueno, están, ¿vale? Que está aquí. Vale, el informe médico. ¿Vale? Tenéis aquí, este es el informe médico que tienen que rellenar entre todos los alumnos, ¿vale? Se transforman en médicos, ahí si tenéis batas, todo lo que tengáis así de disfraz, pues mejor, más divertido, ¿vale? Entonces, ellos tienen que valorar diferentes aspectos. Pero luego aquí, si no desde ahí no se puede. Primero, el nombre, el cargo de esa persona, esos son los datos del paciente. Y después se analizan algunos de los sentidos básicos, cómo está ese personaje, ¿vale? Por ejemplo, ¿ha podido escuchar bien las instrucciones de su general? ¿Las ha podido escuchar bien? No puedo. ¿Ha podido ver bien lo que Dios le pedía? O sea, si ha tenido las condiciones óptimas para poder escuchar, oír, ver lo que se le pedía, ¿vale? Entonces ellos lo marcan. Si lo ha hecho bien, si realmente ha correspondido, está sano. Entonces los que están sanos, se les da vitaminas, ¿vale? Hay unas vitaminas concretas para cada una de esas cualidades, ¿vale? Y los que están enfermos, pues se les da una medicina, que son medicinas todas basadas, pues bueno, ¿cuál es el antídoto de la rebeldía? Pues bueno, hay diferentes explicaciones que se dan en este informe, ¿vale? Entonces, ellos van a tener, ¿qué va a tener cada alumno? Vale. Un momentito, esto. Vale. Esto lo tenéis colgado en el descargable de la web, ¿de acuerdo? Es el maletín del botiquín, ¿vale? Entonces, se os propone que cada alumno le fabrique su botiquín. Entonces, en cada clase, en cada una de las sesiones del hospital de campaña, ellos van a ir acumulando si son vitaminas o son medicinas de cada uno de los personajes, para que ellos recuerden cuáles son las vitaminas que les van a hacer ganar las batallas y cuáles son las medicinas que, si están tentados, por ejemplo, como Saúl a la rebeldía, a qué tienen que cogerse, ¿vale? Entonces ellos terminarán el curso teniendo su botiquín que les puede ayudar en cada una de las batallas que libren a recordar qué cosas les pueden mantener fijos y qué cosas tienen que agarrarse para no perder la batalla, ¿vale? Esa es un poco la idea. Este año, en vez de haber el tesoro, como algunos de los que habéis trabajado, está esto, ¿de acuerdo? Es otra herramienta visual para recordar esta parte, ¿vale? En cuanto a actividades, que es la tercera parte, a la aventura ya son actividades diversas, ¿vale? Sí que recordaros, de los 4 puntos que recordábamos de la metodología, hay poco que sea de escritura en sí, ¿de acuerdo? Valientes implica mucho movimiento, actuar, bailar, hacer cosas manuales, porque todavía son pequeños, ¿vale? Entonces ellos se comunican más de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces sí que hay ciertas actividades de escritura. Como veis ahí también hay el conectando la Biblia. El conectando la Biblia es el que conecta constantemente con Jesús. En este caso, si veis ahí las dos imágenes, está el rey David, que es el que está a la derecha, y Jesús como el rey David, ¿vale? Y ahí se hace todo el símil entre Jesús y David, ¿de acuerdo? Después, como en los otros años, Explora cree que los niños forman parte de la iglesia y tienen que tener participación en la iglesia, en ciertas, que pueden también aportar y ser de bendición al resto de hermanos. Entonces hay diferentes actividades propuestas para que se abran las aulas y se hagan exposiciones.
Y una de ellas, por ejemplo, es construir el templo de Salomón. ¿Vale? Aquí tenéis la maqueta aquí desmontada, entonces habrá que montarla y los niños tendrán que explicar a los hermanos que vayan pasando. Y ya hay entradas también en el libro del alumno, hay entradas preparadas para que se repartan a los hermanos de la iglesia, ¿vale? Para que vayan a verlo. Entonces ahí esa es la ficha, como si dijéramos, en la que se prepara para que ayudéis a preparar la exposición. ¿Vale? Siguen habiendo los personajes cubo con las pestañas más grandes, ¿vale? Que algunos nos comentaron el año pasado, las pestañas son muy pequeñas, les cuestan mucho, las hemos hecho más grandes, ¿vale? Para que sea más fácil de montar. Sigue habiendo teatro, la parte de luces, cámara y acción que había en el primer año. En varios de los personajes, al finalizar sus vidas, se os propone una actividad en la que los niños tienen que hacer una teatralización de aquello que han aprendido, ¿vale? A modo de resumen. Y hay ciertas manualidades también. Hay bastantes manualidades para que puedan también aprender manipulando y haciendo cosas, ¿vale? En la guía didáctica está todo lo que os estoy explicando, ¿vale? Está explicado. Igual el CD, ¿vale? Y la historia misionera. Igual. Solo un apunte, la historia misionera la tenéis escrita ahí, la idea es que no que los niños la lean completamente en clase, sino que vosotros os la leáis y se la expliquéis, ¿vale? Y como veis ahí, aquí no lo he puesto, bueno, a la siguiente página de cada uno de ellos hay actividades para hacer, ¿vale? Sobre cada una de las que hemos explicado, ¿vale? Y sigue habiendo los devocionales, que este año tendrán que equipar a cada uno de los personajes también. ¿Vale? Para los que no sepáis cómo van los devocionales. Ay, espera, que otro. Vale. Los devocionales es para trabajar en casa con los padres, ¿vale? Explora, bueno, la educación en general, entiende que la educación principalmente depende de los padres, ¿sí? La Iglesia aporta una parte y es muy importante esa parte, pero se tiene que trabajar conjuntamente. Entonces, la manera que hemos ideado para que eso pueda ser así es que hay unos devocionales en los que no hay texto, o sea, hay citas bíblicas que se tienen que leer en casa con ellos, ¿vale? Textos bíblicos que están completamente relacionados con lo que se ha trabajado en clase, ¿vale? Entonces, si los niños durante la semana leen lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿vale? Cada día que lo hayan leído con los padres les hacen una marca, un tic, ¿vale? Entonces, y aparte se tienen que memorizar un versículo a la semana, ¿vale? Si cuando llegan a la escuela dominical el domingo os traen esto con todo marcado, tienen pegatina, que está aquí al final, ¿vale? Estas pegatinas os recomiendo que las cojáis vosotros en la primera clase, ¿vale? Porque si no, bueno, se las van a autoponer ellos en todos lados, ¿vale? Entonces es mejor que las cojáis vosotros y las vais dando. Y son los retratos de cada uno de los personajes, ¿vale? Y bueno, cada trimestre es un poco diferente, ¿eh? Las pegatinas, pero eso ya lo encontraréis explicado. Recomendación, en cada una de las etapas. Yo no sé cómo lo hacéis en vuestras iglesias, pero si queremos trabajar juntos, es importante que lo hagamos saber. Entonces yo recomiendo que antes de empezar, o justo al empezar, tengáis una reunión con los padres y expliquéis esto también, ¿vale? Porque a veces algunos dicen, es que mi niño me lo trae, pero no sé qué tengo que hacer, o no sé, y los niños también van un poco desesperados, hacen ir locos a los padres porque no tienen ni idea, ¿vale? Pues si lo podéis explicar, pues mejor, ¿vale? De valientes, ¿alguna duda? Bien, paso a detectives. Si no, después vuelvo a abrir turno de preguntas, ¿eh? Si os ocurren cosas. Vale, detectives. Ya son más mayores, pueden hacer más. Y eso es lo que les vamos a hacer este año, ¿vale? Observa y escucha, debate y deduce, comunica y conecta. ¿Vale? Este es el material. Como podéis ver, detectives no tiene láminas visuales porque lo que tiene son ayudas visuales audiovisuales, ¿vale? Ahora habrán vídeos que ahora os los proyectaré, ¿vale? El primer trimestre hay vídeos, el segundo hay audios y el tercero hay pistas para crear todo un panel de investigación, ¿vale? Ahora os explicaré. Vale.
Este año hay 3 casos, solo 3 casos. El año pasado habían varios, este año solo hay 3, uno por trimestre. ¿Vale? Los 2 primeros, mirad, este segundo año estudiamos la figura de Jesús a fondo, ¿vale? Toda la vida de Jesús a fondo, pero le damos un enfoque apologético, ¿vale? Los niños van a tener que investigar para argumentar, para dar respuesta. Tanto en el primer trimestre como en el segundo empiezan con una supuesta carta, eso hay que dejarles claro que es supuesta, que no es verdad, que es una supuesta carta de los fariseos en tiempos de Jesús, que después, cuando ya han muerto, escriben una carta a los judíos como dando una versión de los hechos de quién era Jesús. Obviamente diciendo pues que era un farsante, que lo que hacía... En uno de ellos juzga sus hechos, o sea que lo que él hacía eran trucos de magia que no tenían ningún tipo de poder realmente, o que tenía ese poder que no venía de Dios. Ese era uno de los argumentos que bíblicamente también decían. O sea, la carta está inventada, pero los argumentos son bíblicos, ¿eh? O sea, no estamos diciendo nada raro, ¿vale? Y el segundo es que era un embaucador, o sea, que con sus palabras hace más referencia a sus enseñanzas, ¿vale? El primero en sus hechos, el segundo en sus enseñanzas. Entonces, lo que ellos tienen que investigar es si eso es así, ¿vale? El primer año eran casos que estaban cerrados y ellos tenían que abrir, ¿vale? Este año son casos que están abiertos, pero que ellos tienen que conseguir cerrar de otra manera, ¿vale? Porque algo no cuadra, ¿vale? Lo que se les plantea al inicio de todo está Sky, que es el personaje que les iba guiando el año pasado, que les dice: mira, chicos, después de todo lo que me habéis explicado, hay estas cartas, hay esto, ¿no? Ayudadme a descubrir si realmente qué está pasando, ¿no? Averiguad vosotros. Entonces, el primer trimestre trabajarán los milagros de Jesús, el segundo, las grandes enseñanzas de Jesús, y en el tercero se les plantea otro reto, y es que unos investigadores se han puesto a estudiar la muerte de Jesús, ¿no? Bueno, y no les cuadra. No les cuadra cómo un hombre como este pudo llegar a morir. Entonces, todo ese trimestre van a estar investigando paso por paso la última semana de la vida de Jesús, ¿vale? Para averiguar qué pasó. Es un tipo Cluedo, algo así, ¿vale? Ellos van a tener que hacer un panel de investigación con cada uno de los personajes y tal. ¿Quién le mató? ¿Con qué? ¿Por qué? ¿Vale? Esa es un poco la idea. Os avanzo el final. Los niños se van a pasar todo el trimestre buscando quién es el culpable, quién van a estar teniendo un montón de sospechosos y tal. Y finalmente van a descubrir que realmente nadie mató a Jesús, sino que él se entregó. Él voluntariamente se entregó. Esa se descubre en la última sesión de todas, ¿vale? Pero vosotros le tenéis que ir guiando para que ellos sigan tirando del hilo, ¿vale? Ya que hay una infiltrada que ya he descubierto. Ahora sí que hay un vídeo. Mirad, este es uno de los informes del primer caso, ¿vale? Hay diferentes pistas. La primera pista audiovisual, ¿vale? La segunda pista... la primera pista, que es una pegatina, como el año pasado, una imagen concreta que tendrán que pegar. La segunda es un clip de un noticiero de Jerusalén Televisión, que ahora os lo voy a enseñar, ¿vale? Y la tercera pista ya son pistas escritas, ¿vale? Que son las que encuentran en el texto bíblico. Entonces, lo primero que vais a tener que hacer es que vean estas 3 pistas y ayudarles a que las vayan relacionando, ¿vale? La tarea del profesor en esta serie de este año es ir guiando y ayudarles a establecer relaciones y conexiones, ¿vale? No se puede argumentar algo si no se ha pensado previamente. Y la idea es no generar loros, no generar personas que simplemente sepan repetir lo que se les ha dicho, sino personas que piensen. Que piensen. Necesitamos... El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo pensante y que sepa dar respuesta, ¿no? Y eso es lo que este año, básicamente la serie se basa en eso, en dar respuesta. Al final de cada trimestre van a tener que escribir ellos un informe.
en el que se os da las pautas para que les ayudéis, porque entiendo que es un poco complejo, no es fácil, les vais a tener que ayudar bastante. Pero van a tener que ellos generar otro discurso con sus argumentos de lo que hayan encontrado. ¿Vale? Os pongo el vídeo del noticiero, es uno de ellos, veréis caras conocidas seguramente, pero aquí están en otro papel. Esto igualmente está en la web colgado, se pueden descargar o ver directamente de la web. El primero. Buenos días, queridos telespectadores, y bienvenidos a nuestro espacio de noticias. Hoy abrimos con un hecho asombroso desde el mar de Galilea, donde un fenómeno meteorológico ha sacudido la zona. Allí tenemos a nuestra enviada especial, Miriam. Adelante, compañera. Así es, Josué. Esta madrugada ha pasado algo totalmente inusual en el mar de Galilea, este que tenemos a nuestras espaldas. Varios pescadores afirman que por la noche se ha levantado un temporal que ha hecho peligrar la vida de todos cuantos estaban pescando. Pero asombrosamente, un hombre ha conseguido parar la tormenta. Tenemos con nosotros a uno de los testigos. Por favor, señor Moshe, cuéntenos, ¿qué ha pasado? Pues eso, pues estamos ahí faenando, ¿no? Como llevo 30 años aquí en el mar de Galilea, nunca había visto algo así. Tranquilo, todo bien, y de repente empieza una ola, un viento, la melena, el viento, todo eso, y se pone el mar bravuco, bravuco. No lo he visto nunca, en serio. Entonces, a lo lejos veo una barca con 12 chavales, y uno de ellos se pone ahí en la popa de pie, y dice, que se calme el agua, que se calme el viento. Y se para, todo tranquilo. Ni una mejilla de viento, ni una ola, ni nada. Algo asombroso, de verdad. Impresionante, pero según me he contado antes, no es la primera vez que ve a este hombre hacer algo extraordinario. No, hace ya un par, 3 de semanas, por lo mismo, estaba en el mar así alegre, una olilla, nada, lo normal aquí en Galilea. Y de repente estoy yo faenando y miro a lo lejos y veo ahí a ese hombre, el mismo hombre, caminando encima del agua. Pero encima, ni barca ni nada, caminando. Y se acerca a la barca donde están los otros 12 y madre mía, qué susto. Y yo, o sea, yo voy a pedir un plus de peligrosidad a mi jefe, porque esto no es normal, de verdad. Entonces se acerca, sube a la barca y en cuanto lo reconocen los demás, ya, tranquilidad, no pasa nada, todos colegas. Pero y yo, qué susto, yo esa noche no pude dormir, no sé aquello, pero yo no pude, en serio. Bien, muchas gracias, señor Moshe. Hemos escuchado el testimonio de nuevos hechos realizados por este misterioso hombre que se hace llamar Jesús. Esta mañana los pescadores han amanecido comentando lo que ha ocurrido con asombro y con también un poco de temor por lo que este hombre es capaz de hacer. Seguiremos informando de todas las novedades, así que seguid conectados. Les ha informado Miriam Ben Yosef para Jerusalén Televisión. Bien, entonces a partir de cada uno de los vídeos, cada uno de los milagros tiene un vídeo asociado con los supuestos testigos que estuvieron allí, ¿vale? Entonces aquí tienen que ir escribiendo lo que deducen de esos vídeos, ¿vale? Y luego irlo relacionando, ¿vale?
Parte importante que también hacemos mucho énfasis en esta serie es que aprendan a extraer información de los textos bíblicos, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis una actividad en la que se les invita a que con diferentes colores marquen aspectos diferentes del texto, ¿vale? Esa es una primera parte de lo que muchas veces se llama un estudio bíblico inductivo, que es empezar a marcar los puntos esenciales, ¿vale? Que es uno de los aspectos básicos de cualquier estudio bíblico, ¿vale? Seguimos, si me deja. Perdón, antes que está rebelde el ordenador. ¿Otra vez? Vale. Este es uno de los ejemplos del segundo trimestre, ¿vale? Sí que intentamos cada una de las enseñanzas, el segundo trimestre va sobre las enseñanzas de Jesús, entonces sí que intentamos que cada una de ellas extraer una parte práctica en su vida diaria, cómo se aplicaría esa parábola, si es una parábola, a su vida diaria, ¿vale? Por ejemplo, aquí está la parábola del buen samaritano, que la explicamos, aquí como está, pero sí que hacemos un énfasis ante el dolor de otro, cuál es nuestra posición, ¿no? Cuando vemos que alguien está sufriendo, ¿qué hacemos? Pasamos de largo, nos paramos, le despreciamos, incluso casi que participamos. Entonces, cogiendo esa parte de la enseñanza, trabajamos temas como por ejemplo el bullying, ¿vale? Entendiendo, pues, bueno, ¿cómo crees? Pues, siguiendo esa historia, ¿no? ¿Quién es el que alaba a Jesús en esta historia, ¿no? El que siente compasión por el que está sufriendo y trabaja y se compromete para ayudarlo a salir de donde está, ¿no? Pues un poco para que ellos también en sus institutos, en sus colegios, depende de la edad en la que estéis trabajando, pues también puedan entender, ¿vale? Que esas palabras están muy vigentes en muchos de los contextos, ¿no? En los que están viviendo ellos. Otro aspecto importante, también hay un CD, sabéis que ya los detectives tienen más marcha, las canciones son así mucho más rockeras, ¿vale? Y este año se proponen varias actividades en las que ellos tienen que hacer videoclips, ¿vale? O sea, con esa canción, hay canciones resúmenes, por ejemplo, una canción resumen pues, de los milagros, otra canción resumen de las parábolas. Entonces, la idea es que ellos, con las nuevas tecnologías, con el móvil, palo selfie, bueno, con los vídeos que ya han hecho el primer año, ya lo tienen pasado por la mano, entonces, pues que ellos mismos se graben y generen material, ellos audiovisual, con el resumen que les proporciona la canción, ¿vale? Aquí tenéis una de las actividades que os permite hacer un poco el storyboard de ese videoclip, de cómo se va a estructurar cada una de las escenas, qué información tiene que haber en cada una, ¿vale? Vale, y el tercer trimestre. Lo que os comentaba, ¿vale? Tener que hacer un panel de investigación tipo Cluedo, en la que hay que descubrir qué información se extrae de cada uno de los días de la semana, de la última semana de Jesús, que pueda explicar su muerte, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, el jueves, de la noche del jueves al viernes, todo el juicio, ¿vale? Se hace un recorrido por cada uno de los juicios y cada uno de los lugares por los que pasó Jesús esa noche. Y este año seguimos con Historia del Protestantismo, sabéis que Detectives es Historia del Protestantismo, y este año Historia del Protestantismo en España. ¿Vale? Trabajamos durante el primer trimestre, pues cómo llegó la Biblia que tenemos, la Biblia básica que tenemos hoy en día, que es la Reina Valera. ¿Vale? Entonces, primero trabajamos a Francisco de Encinas, a Casidoro de Reina y a Cipriano de Valera, ¿vale? Primero siempre hay una primera parte contextual, que se les explica un poco el contexto de España, y después se trabaja cada uno de estos personajes, ¿vale? Y siempre hay unas actividades relacionadas. El segundo trimestre, que aquí se pasa, pero aquí no.
Vale, ahora tira, va. Espera. Bueno, os lo explico, ¿vale? Mientras se va poniendo. El segundo trimestre ya son personajes bastante anónimos, que no son tan famosos porque sabéis que, bueno, el protestantismo en España no se pudo desarrollar, entonces se explica, no se puede desarrollar como se desarrolló en otros países de Europa, se explica el porqué, se explica qué fue la Inquisición y se explican algunos personajes que sí que fueron importantes en cuanto a personas anónimas que valientemente en sus casas y generaron desde diferentes posiciones sociales ese avivamiento que tan coartado que había en España, ¿vale? Una es María de Bórquez y después ya el tercer trimestre se trabaja qué personas no españolas vinieron aquí a España para ayudar a que el protestantismo también floreciera, ¿vale? Y un personaje pues que históricamente fue importante fue un señor llamado George Borrow, que él ayudó mucho a que esa llama no se terminara de apagar, ¿vale? Es decir, tenemos los escritores, ¿vale? María de Bórquez, Jaime Salgado, ¿vale? Aquí tenéis explicado la Inquisición, el auto de fe, fueron las galeras, ¿vale? Y bueno, esto se está... Bueno, y el tercer trimestre, pues eso, ¿vale? George Borrow, ¿vale? Que fue un personaje también importante, eso, que vino desde fuera y trabajó mucho con la etnia gitana, ¿vale? De ahí pues también que parte de la etnia gitana pudiera conocer el Evangelio, ¿no? Entonces, bueno, son historia de nuestra historia, que creemos que es importante que los alumnos sepan y conozcan, ¿vale? Bien, después están también los devocionales, que funcionan igual que los de Valientes, ¿vale? Igual, con otro diseño, consiguen pegatinas con otras misiones, pero consiguen, ¿vale? Entonces funcionan exactamente igual. Y hasta aquí la explicación del segundo año de Explora. No sé si tenéis preguntas. Vale, una cosa importante. Bueno, hay dos cosas importantes que me gustaría decir antes de acabar. Primero, os recuerdo, las clases de Explora, ¿vale? Están pensadas para 50-60 minutos, ¿vale? Mi recomendación es que habléis con quien tengáis que hablar para que pueda ver esos 50-60 minutos. Es una clase a la semana y es complejo, si no es una hora, es complejo poder explicar realmente bien un contenido, ¿vale? Es muy complicado. En un colegio es una hora. Bueno, yo ahora estoy en un centro que son 45 minutos y me cuesta, pero son muchos 45 minutos. Aquí estamos hablando de una hora a la semana. Entonces, bueno, eso es lo ideal. Si no se consigue ese ideal, la propuesta es que vosotros os organicéis de manera que algunas actividades extras pues las dejéis para el verano o lo que sea. Porque si no, supongo que os habrá pasado a muchos que no os ha dado tiempo a terminar, ¿no? Que muchos nos decís que no os ha dado tiempo a terminar el primer año. Si no tenéis esos 60 minutos, tenéis que sacar algo. Alguna de las quizá, pues no sé, de Valientes, pues luces, cámara y acción, pues no lo hacéis tan a menudo, lo hacéis una vez cada X. Los personajes recortables, si os llevan mucho tiempo, pues que se lo lleven a casa y lo monten en casa. Es buscar maneras de que poderos ajustar al tiempo para que no se os vaya después se os alargue muchísimo, ¿vale? Porque hay iglesias que no tienen problema, que saben que en agosto van a tener niños igual, pero vosotras no, ¿no? Entonces, bueno, adaptaros, ¿vale? Y después, una segunda cosa, es un llamado. Creo que ya habéis recibido un email al respecto. Nos ha llegado que pues diferentes iglesias o diferentes entidades o bueno, hermanos se está copiando el material, ¿vale? Os pedimos ayuda en eso. Mirad, este es un material. Yo soy profesora, muchos de vosotros sois padres, sabéis lo que cuesta un libro de texto, sabéis lo que cuesta. Y los libros de texto no tienen
ni esta calidad de papel, ni tanto color, ni muchísimo menos un CD dentro, ni papeles de diferente grosor para que se puedan hacer bien las manualidades, ni pegatinas. Estos libros, si se vendieran al precio que se tendrían que vender, de 30 euros no baja, ¿eh? Pero seguro, o sea, te digo, entre 30 y 50 euros estaría, ¿vale? Si lo tenéis a este precio es porque muchísimos estamos haciendo un sacrificio muy grande, ¿vale? Para que las iglesias lo podáis tener a este precio. Sinceramente, entonces, este material fotocopiado es que además no sale menos de 15, es que incluso fotocopiado sale más. Es un material propio, es un material nuestro. Las editoriales grandes, tenéis que pensar que los materiales cuando se hacen por cantidades. Nosotros no podemos hacer una cantidad grande, porque no somos un pueblo grande, desgraciadamente, ¿no? Entonces, el coste que tiene esto es mucho mayor que cualquier libro de texto que compréis vosotros. El coste es mayor y el precio es menor. Entonces, os pedimos que, por favor, si vais a comprarlo, que lo compréis de verdad. Cuando hice la presentación inicial ya os comentamos que la idea es que esto lo pudieran comprar los padres, no solo si alguna, obviamente, ¿no? Si alguna persona de la iglesia pues tiene dificultades, la iglesia lo pone, pero los padres pueden pagar, es €1 al mes que tendrían que pagar por este libro, €1 al mes, que eso te lo gastas en una bolsa de chuches, ¿no? Entonces, os pedimos que colaboréis con esto, porque si no, proyectos así no se pueden hacer, no se pueden, ¿no? Hemos puesto mucho de todo, de verdad, y lo hemos hecho porque creemos en esto, ¿no? Y porque realmente pues queremos un pueblo de Dios que salga adelante, pero depende también de todos, ¿vale? Así que os pedimos que vosotros, si podéis colaborar con esto, y si veis a alguien que lo está haciendo, pues recordárselo, ¿vale? Oye, si quieres que este material siga, colabora, ¿vale? Pues hasta aquí. No sé si hay preguntas. Sí. Vale, la cosa es que entonces en Detectives queda un próximo año, Sí. pero entonces no falta para una edad. Vale, no. Detectives pusimos que podía llegar hasta 12 por Sí. edad, Ajá. pero no que hubieran 3 años. No que hubieran 4 años. Vale, ¿Vale? vale, vale. Sí, eso es. Y el año que viene es Hechos y Apocalipsis. Ahí es lo que queda. ¿Alguna pregunta más? Esto se está grabando. Si alguna cosa cuando lo llevéis a cabo no os acordáis y lo tenéis, pues tenéis tanto en la guía como en el vídeo que lo podéis recuperar. Sí. Buenas noches. Escuché que el libro tiene materiales extra. Ujú. Bueno, en nuestro caso, nosotros para trabajar con los niños 1h30. Entonces, cuando estaba viendo un poco la distribución de horas, por un momento al inicio, antes de leer bien el material, pues dije, 1 hora, nosotros tenemos 1h30. Ujú. Y a veces hasta casi 2 horas, porque bueno, nuestra iglesia está en Milán, venimos de Italia, y vamos a empezar a usar este material. Y nuestros cultos inician a las 11 de la mañana y terminan 1:30, 1:15, 1:30. Entonces, el tiempo de la alabanza, los niños están con nosotros, 11:30 iniciaríamos. Entonces, tenemos 1h30, 1h45, y si hay algún evento, pues a veces hasta más. Entonces, he podido escuchar y entender que hay materiales extras. En un caso, obviamente procuraremos ir dependiendo del tema, la dificultad, de pronto podernos extender un poquito y agregar dinámica. Los materiales extras son para dar la clase en sí, no que te van a alargar la clase, pero cada una de las actividades tú las puedes alargar tanto como quieras. Por ejemplo, si es la parte de teatro, pues a los que a lo mejor nos quedaría 5 o 10 minutillos, pues tú lo puedes alargar media hora. O la manualidad, a lo que algunos tendríamos que ir corriendo, vosotros lo podéis explayar. O sea que si tenéis más tiempo, no habrá problema, no será ese el problema. Incluso cantando, sí. Más. Sí. Bueno. Yo quería preguntar, para los más pequeños, es una opinión o una pregunta. Creo que para los más pequeños sería más fácil
el libro del alumno quizá en espiral, encuadernado en espiral. Yo no sé Vale. si es posible o no, que a los pequeños Ujú. quizás es más fácil Vale. girar y poder trabajar Ujú. con este modelo en espiral, casi gira Vale. bien todas las páginas. Ujú. No sé si es posible o no. Todo o- se puede estudiar, por eso todos Sí. estos feedbacks nos van bien, porque es interesante. Lo estudiaremos para el próximo año, ¿vale? Y si la segunda edición, pues sí se puede hacer así, ¿vale? Pues sí, gracias. Hola. Hola. Bueno, has hecho referencia a la importancia de que los niños tienen a la iglesia, que forman parte, que pueden compartir. Y has hecho referencia a la segunda clase, los valientes, lo que Sí. podrían hacer alguna exposición, he entendido. Sí. Pero de cara a toda la congregación, ¿qué es el planteamiento para todas las clases? ¿Hay algo nada más? Sí, Es que no he podido al final del mirarlo. trimestre todos tienen una propuesta para exponer en la iglesia, sea que la iglesia vaya a las aulas como que ellos salgan, sí. Vale. Sí, hay una para cada edad. Gracias. Por ejemplo, el videoclip que van a hacer los mayores, eso es lo que se les propone, que ellos expongan y expliquen todo el proceso. ¿Vale? ¿No hay más? Bien. Pues voy a pedir a Joan que venga. Bueno, hay algunas preguntas en Facebook, ¿vale? Las voy a formular aquí y principalmente una es la que nos han propuesto de poderlo hacer con anillas. Nos lo han preguntado 2 o 3 personas por Facebook, ¿vale? Se puede estudiar. El tema es que las anillas salen bastante más caras en la producción. Entonces vamos a ver si se puede realizar de cara al año que viene, sería un placer. Otra gente nos contactaba de Latinoamérica si se vendería allí el material, cómo hacer para conseguirlo. Hay una editorial que en principio el año que viene empezará a trabajar este material en Latinoamérica, ¿vale? Es Tyndale, el está en Chicago, pero lo distribuirán por toda América Latina, ¿vale? Entonces, con las adaptaciones, este es un libro hecho en España y sí que hay algunas adaptaciones, algunos giros gramaticales que son un poco diferentes y ya se está adaptando para trabajarlo allí. Y creo que ya está. Estas eran las preguntas principales. Pues en principio, sí, ¿hay otra pregunta por allí? Sí, Hola, ¿qué os podéis recomendar para los niños que tienen padres no cristianos y que pues no están pendientes de ese apoyo con respecto a lo que se les enviaría a casa? ¿Te refieres en cuanto, por ejemplo, a los devocionales, de Sí. si hacerlos o no? Sí. Ahí os recomendaría una adaptación, o sea, en el sentido pues que sí que le retéis a ellos a hacer una parte. Quizá lo podéis adaptar, pues animarles a que lo lean ellos, ¿vale? Si tienen muchas dificultades, quizá decirle, pues adáptaselo, quizá, pues mira, lee este versículo clave cada día, ¿no? O quizá, y ahí ya es ir viendo tú a qué puede asimilar ese niño solo en casa. Quizá, pues mira, pues apréndete el versículo de memoria. Aunque tú te aprendas el versículo de memoria, yo ya te doy la pegatina, ¿no? O sea, quieres ir adaptando un poco el grado de dificultad en función de la dificultad que tengan ellos. Hola. Hola. Bueno, más que pregunta es para agradecerles por el material, el esfuerzo y la profesionalidad, cómo lo hacen, y de verdad que es una bendición. Yo soy papá, también soy maestro de la iglesia donde vamos, y el material vuestro nos ayuda un montón, y sé que este nuevo material nos va a ayudar muchísimo más, y de verdad que muchísimas gracias. No hay cómo agradecerles el apoyo y bueno, la ayuda que nos dan y nos brindan. Espero que Dios los bendiga y les multiplique al 100% lo que hacen por los niños, mi hijo y por nosotros.
rompe el mito de la que no tiene nada que hacer en la iglesia o el que no tiene nada que hacer en la iglesia y vaya y cuide a los niños. Entonces supone un reto muy grande porque tenemos que prepararnos en cosas que incluso tal vez ni sabemos. Entonces nos exige y eso hace que haya un nivel superior en la enseñanza. Entonces, añadiendo a lo que él decía, sí que es verdad que es un excelente trabajo que nos exige preparación, nos exige crecimiento y eso va a verse reflejado en los niños que van a recibir la enseñanza. Igual los perezosos siguen dando gracias. Bueno, yo preguntaba sobre, también les agradezco, es verdad, es un reto muy alto para nosotros los profesores y realmente es una ayuda completa. No es lo mismo, no sería lo mismo sin ustedes, definitivamente. Yo doy la clase de valientes y pregunto en la parte de luces, cámara y acción. Supone algo muy interactivo con los chicos, tomarles fotos, videos. Entonces, como se trata de un video y se trata que ellos vean el resultado, pero un buen resultado, mi pregunta es, me imagino que ese video nosotros los profesores nos encargaríamos de editarlo o más bien de acomodarlo y presentarle el resultado ya en la siguiente clase. Entonces, dentro de la preparación de la siguiente clase, no hay un tiempo determinado para presentar ese resultado. ¿Ustedes creen que afectarían o alguna manera, algún consejo que nos puedan dar a nosotros para manejar este tipo de actividad? Claro, es que eso depende de cómo cada iglesia, si acaba grabando el vídeo, si no lo acaba. Por eso no hemos creado el espacio, porque quizá hay iglesias pues, que no lo acaben grabando, no lo acaben editando. Aquí dependerá un poco del espacio que vosotros le queráis dar. Si quizá podéis entonces avanzar a alguna sesión, decir, pues mira, esta sesión hay esta actividad que no la vamos a hacer aquí, quizá la vais a hacer, pues, por ejemplo, algo de que sea recortar, montar, pues mira, esta sesión lo vais a montar en casa y vamos a poner aquí el vídeo que grabamos la otra sesión. O sea, sería sustituir una cosa por otra entonces. A no ser que tengáis otro espacio que lo podáis poner. ¿Vale? Vale, gracias. Hola, buenas noches. Mi pregunta creo que es más personal. Nuestra iglesia es primera vez que lo vamos a hacer, ¿vale? Es nuevo para nosotros. Yo trabajo con los niños de 3 a 5 años, pero hemos comprado, creo que es el Explora 2 para ellos, ¿verdad? No tenemos el inicial, porque está la creación y todo eso, y eso es lo que hemos venido haciendo siempre. He revisado el material por encima, no muy a fondo, y encuentro que hay un material que quizás necesitaríamos del primero, no lo sé, no estoy segura. Una clase de títeres, las plegables, esto. Mi monitora, la pastora, me dice que le habían dicho que no era necesario, pero claro, ella ahora ya tiene la duda. Quiero preguntar esto. Sí, vas a necesitar la oveja, ¿vale? Exacto. Que esto se vende aparte. la podéis adquirir aparte. 5 vale. euros, o sea, que es barato. Bien. Y en principio ya está. Estuve viendo unas fichitas, ¿cómo le llamo? Sí, los títeres. Exacto. He visto también, cuando estuve revisando cómo armarlas, no encontraba, o no sé si estoy seguro, las que vienen como con una secuencia que vuelven y aparecen en el segundo, o estoy equivocada. En principio, cada curso tiene los suyos. Otra cosa es que se te diga que repases con ellos. Sé que hay alguna sesión en la que se os pide que repaséis, sobre todo al inicio del curso, siempre se os pide que repaséis lo del curso anterior. Vale. Entonces sí que se os pide que tengáis, obviamente, el material del curso anterior. Pero si no lo tienes, pues lo repasáis vosotros con lo que habíais tenido y ya está. ¿Vale? Otra pregunta. En el caso de nosotros, el tiempo sí es más corto para las clases. Cuando hablamos de 50 a 60 minutos, ¿estamos hablando de clase pura y dura o entran las alabanzas, la oración? Entra la alabanza y la Vale. luz. Sí. Vale. Sí. Ok, gracias. Nada. Ahora sí. Bien, pues terminamos orando, ¿vale? Sí, nos despedimos.
Pues sí, Señor, muchas gracias por tu salvación. Gracias, Señor, por ofrecerte, Señor, para podernos rescatar y podernos hacer, Señor, del lado ganador, a pesar de no merecerlo. Y, Señor, nos ponemos en tus manos para que lo que tenemos tú lo multipliques y lo uses para el crecimiento de tu pueblo, Señor. Que seamos uno, que seamos fuertes y que realmente, Señor, demos la luz que tú quieres que demos. Te pido, Señor, por cada uno de los profesores que están aquí representados y por cada uno de los que se están viendo en casa, Señor, que tú les pongas esa carga, Señor, de excelencia en el corazón y que tú, Señor, también prepares los corazones de cada uno de los niños con los que van a trabajar este año. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro general, Señor, y tú eres el que nos lleva a la victoria, Señor. Despídenos en paz, Señor, y que podamos llegar bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muchas gracias por venir.